Yo soy psicóloga de la Secretaría de Educación del programa Escuela en Entorno Protector y mi compañera Isa, ¿te presentas? Buenos días, mi nombre es Isabel Cristina Quintero. Yo hago parte del programa de la Unidad de Atención Integral Y de Secretaría de Educación. Y entonces, hoy vamos a ser las personas que las vamos a acompañar en este proceso. Les voy a pedir la autorización porque voy a iniciar a grabar para las personas que de pronto no pueden entrar a esta hora, puedan acceder de manera eh, asincrónica luego para que vean la grabación del encuentro. Entonces, si alguien está en desacuerdo, por favor me indica. ¿No? Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar entonces hoy con un tema que nos convoca, que es el de la corresponsabilidad entre la familia y la escuela en el uso de las plataformas virtuales. Entonces, vamos a tener una dinámica durante el encuentro y es que si vamos teniendo preguntas pueden levantar la mano y ya yo les concedo entonces la palabra para que puedan hacer las preguntas que tengan. ¿Ok? Entonces, vamos entonces a arrancar con este tema. Antes que nada, es ver que de esa conectividad en la cual estamos, tenemos muchísimos beneficios, ¿cierto? Entre esos beneficios del poder acceder al Internet, pues ya lo venimos viviendo desde el año pasado y es que tenemos la inmediatez de la información. No sé si ustedes se han enterado, pero tenemos o se han dado cuenta, pero ya ahora podemos contar con el minuto a minuto de lo que va sucediendo. La información no es como de pronto tal vez en nuestra época que nos tocaba esperar la noticia para enterarnos, ¿cierto? O esperar a que saliese el periódico. Ya ahora cada minuto, entonces alguien está grabando, alguien está llegándole, haciendo que llegue la información rota a través de las redes sociales, rota a través de los estados de las personas, rota a través de las cadenas, ¿cierto? En las diferentes plataformas que utilizamos para comunicarnos. Entonces la información es mucho más rápida. Yo no sé si alguno recuerda, pero anteriormente cuando nosotros salíamos a hacer un mandado, si a la mamá se le olvidó decirnos algo, ni siquiera contábamos de pronto todavía con el celular. Entonces, eh, si se le olvidó algo a la persona que no nos avisó, ya nos quedamos sin eso, mientras que ahora, pues precisamente esas nuevas tecnologías y esa conectividad nos permite que, ve, se me olvidó tal cosa, ¿cierto? Y entonces que podamos estar allí o a través de una videollamada, usted ir indicando qué se le quedó, qué le faltó, qué es lo que necesita comprar. Eh, las posibilidades en cuanto al aprendizaje son enormes porque entonces los chicos ahora tienen acceso a una cantidad de información y entonces entran a plataformas o buscadores en los cuales con una palabra clave abre un sinnúmero de registros e información que hay registrada en la red, ¿cierto? Entonces de allí también es muy importante enseñarles a nuestros hijos qué información realmente es útil y qué información puede ser información basura, información que realmente no sirve o no nos es de utilidad. ¿Qué otras cosas? Actualidad, siempre nos mantenemos informados. Eh, Siempre nos mantenemos informados, siempre nos mantenemos actuales, siempre estamos recibiendo la información de manera permanente. Estamos comunicados con el mundo. Ahorita no es igual que antes, ¿cierto? Los chicos han nacido en una época en la cual, independiente de que tengamos un familiar, un amigo al otro lado del mundo que está de viaje, podemos acceder de manera sincrónica y sin costos adicionales a una videollamada a través de WhatsApp, a una videollamada a través de Skype, ¿cierto? A una videollamada a través de muchas plataformas que nos permiten comunicarnos con esa persona que nos vaya mostrando de su viaje, que nos muestre dónde está, que nos muestre si está bien, ¿cierto? Eh, también entonces tenemos el beneficio del uso de las redes sociales, que en el uso de las redes sociales podemos estar permanentemente enterados de nuestros familiares, de nuestros amigos, de las personas que son importantes para nosotros, que vamos organizando y que van publicando a través de esas redes para mantenernos en contacto. Muy bien. Esos son algunos beneficios. Ahora, como todo lo bueno, también tiene ciertas situaciones que pueden empezar a
dificultar o a complicar ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿cuál? Yo quiero que me cuenten si ustedes, como tal, saben permanentemente qué hacen sus hijos en Internet. ¿Qué saben de esas aplicaciones? Le voy a pedir el favor a 2, 3 mamás que levanten la mano. Yo les indico quién tendría la palabra para que me digan qué creen ustedes que hacen ellos allí, qué creen ustedes que en dónde se están metiendo, qué es lo que están publicando. Ustedes los ven permanentemente en el celular, los ven en el computador. No sé, 2, 3 mamás que... Pero están muy participativas, no se empujen. Bueno, en el caso de mi hijo le gusta jugar, hay un juego que le gusta y ve videos, uno en particular, y ve videos pues como de cosas curiosas, pues dentro del momento que uno lo ve, igual habrá momentos donde apenas uno se descuide, quizá mirarán otras cosas, pero lo que uno cuando les observa encuentra en él son eso, es un juego y videos de cosas curiosas. Muy bien. ¿Qué otra mamá nos quiere contar de pronto qué ha visto que hacen sus hijos? Eh, Hola, buenos días. Soy la mamá de María Ángel Higuita. Hola, mamá de María Ángel. Con mi hija tengo enlazado el celular de ella al mío. Entonces, a todo lo que ella va a ingresar, pues como tengo pues como la oportunidad de ver lo que ella está haciendo. Oh, Ya Muy llevamos bien. como 3 años con ese sistema y hasta el momento pues no he visto nada malo, solo las conversaciones de los compañeros, temas que ya pues en su adolescencia están empezando a manejar y pues trato pues como de hacer ese acompañamiento, mucha confianza como mamá, como papá también, porque el papá también está pendiente. Entonces la misma seguridad que uno les transmite a ellos de que el internet es para conocer, para aprender y saber utilizar. Pero entre tú mal le cohibas las cosas a los niños, con más malicia van a hacer las cosas. Entonces, estar pendientes como papás, pero hasta el momento, pues como manejando bien la situación con el internet y más porque es lo que está moviendo el mundo en este momento. perfecto, muchas gracias, mamá María Ángel. Entonces, a partir de allí, miren que nosotros decimos, he visto qué es lo que habla, ¿cierto? He visto con qué personas se conecta, he visto algunas conversaciones. Entonces, también es importante que nosotros empecemos a darnos cuenta y a conocer de esas aplicaciones que ellos están usando, que realmente, ¿cierto? ¿Qué sirve para qué y qué nos permite ciertas interacciones? Por ejemplo, hay algo muy importante y es que en ocasiones ellos ven, incluso puede ser el meme o muchos juegos como simplemente es un juego, ¿cierto? O el meme como una broma, entonces para ellos al parecer inocente. Entonces no han logrado dimensionar en muchas ocasiones a estas edades que tienen en la preadolescencia, en la adolescencia, el peligro al que se pueden exponer, ¿cierto? Frente a la difusión masiva de información, frente a cuando ingresamos a las redes sociales y publicamos fotos, ¿cierto? Si detallamos el lugar en donde estamos, si toda esa información que es privada, empiezan a publicarla y no se van dando cuenta que todo lo que está en la red termina quedándose allí. Entonces, para acompañar a nuestros hijos es muy importante entender, ¿cierto? Porque una cosa es yo acceder entonces a esos chats y darme cuenta en esos chats qué están diciendo y de qué están hablando, pero entonces cuando yo veo que utilizan ciertos términos, los muchachos, yo no sé, claro que nosotras acá todas estamos muy jóvenes, ¿cierto? Todos estamos muy jóvenes, ninguna hemos pasado de los 20 añitos, pero cuando cada vez utilizan unos términos un poco más dentro del bache generacional un poco más difícil para nosotros, entonces cuando estamos hablando es importante que yo vea, por ejemplo, que aquí me dicen algunas mamás que mucho tiempo en Instagram, en Facebook, en YouTube, ¿cierto? Pasan mucho tiempo jugando. Entonces, es importante que entonces dentro de esos chats que identificamos o dentro de esas aplicaciones que vemos, qué es lo que se puede acceder, qué hace cada aplicación, cómo puedo yo interactuar con esas aplicaciones y realmente hasta dónde o cuál es el alcance que puede tener la información que almacenamos allí, ¿cierto? ¿Qué dicen entonces estos chicos? Muchas veces uno ve el chat y entonces es importante estar alertas a ciertos
a cierta información que puede no solamente estarnos diciendo que nuestro hijo puede ser vulnerado, sino que también nuestro hijo, sin darse cuenta, puede estar acosando, molestando o cometiendo un delito informático con otras personas. Entonces, por ejemplo, ellos se mueven mucho a través de lo que, y no sé si ustedes se han dado cuenta, lo que son likes. Entonces, dame un like o no me dan like. Entonces, para ellos los likes son el me gusta, ¿cierto? La manito arriba en el Facebook, el corazoncito en el Instagram, y a partir entonces de esto, cuando yo publico una foto, una imagen o lo que sea, se supone que para esta generación, entonces es muy importante tener la mayor cantidad de likes porque eso indica mi popularidad en términos sociales. Entonces, ya cuando vamos a mirar, por ejemplo, personas que son influencers, es decir, personas que son populares, y que todo lo que sacan no necesariamente es bueno, pero entonces por la cantidad de seguidores se vuelven populares y ellos no se dan cuenta que al darle likes a esas personas estamos apoyando o estamos visibilizando a esa persona como un influenciador que no necesariamente puede ser positivo, ¿cierto? Entonces siguen muchas personas que entregan permanentemente información basura. No sé si ustedes vieron un caso puntual, la persona que o este influenciador de redes que se puso unos senos, que entre más likes, él tenía algo que se llama un challenge, y entonces aquí, por ejemplo, también está, y eso del challenge, ¿qué es? Es un reto, y ellos se proponen retos en la red, entonces si consigo tantos likes, voy a hacer tal cosa. No siempre los retos son buenos, porque puede que los retos entonces sean positivos, como los retos pueden ser negativos. En estos challenges muchas veces incitan a los muchachos, por ejemplo, acá hay otro término que dice numeral, ¿cierto? Este numeral self-harm. Entonces, no sé si ustedes han escuchado muchos de los chicos, pues, numeral déjame en paz, numeral mamá ya basta, ¿cierto? Es convocando en el numeral dentro de las redes sociales como a un movimiento, ¿cierto? De algo específico, por ejemplo, numeral ni una menos o, ¿cierto? A partir de allí, entonces, nosotros convocamos. A partir de ese self-harm, por ejemplo, le invitan a las personas a autoagredirse, a hacerse lesiones, a hacerse cortadas. Entonces, este tipo de challenge o retos, como lo dice la palabra en inglés, que invitan a las personas no siempre a cosas positivas, como les decía ahorita en el caso puntual de, no sé si vieron, y marcó pues como mucha tendencia y salió en redes sociales, en las noticias, el sujeto este que tiene muchos seguidores y entonces que si tenía cierto número de likes se iba a poner unos senos de silicona. Y el tipo llega a una autoagresión tal a su cuerpo que como consiguió el excesivo número de likes y las personas querían ver si era verdad que lo iba a hacer, se pone unos senos de silicona durante una semana y después se los retira. Pensemos en términos esto de autoagresión al cuerpo, de qué información le está entregando a nuestros hijos, entonces a todo el mundo le pareció chistoso, pero a mí no me, o sea, realmente si nos ubicamos en la posición, o sea, ni es gracioso y está haciendo una agresión al cuerpo o una invasión, exponerse a una infección, a una anestesia general. A partir de allí, entonces, son algunos modelos que nosotros sí tenemos que estar pendientes de que están siguiendo nuestros hijos. En esas redes, por ejemplo, cuando ellos cortan como el Instagram y lo llaman el Insta, ¿cierto? El Face, que sería el Facebook. Entonces, a partir del Instagram, ¿a quiénes siguen? ¿Qué es lo que están viendo en esas redes? Porque muchas veces así yo veo que él ve fotos y fotos y sigue personas o ve videos de algunas cosas. ¿Cuáles son esos videos que estamos viendo? ¿A qué está accediendo y cuál es la información o cuáles son los seguidores que las personas que lo siguen a él y las personas a las que está siguiendo? Muy importante que ustedes identifiquen todos estos términos, ¿cierto? Cuando ellos le piden, por ejemplo, a través del chat a alguien una nude, le están pidiendo es una foto, ¿cierto? Ligeros de ropa o sin ropa. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a partir de allí a repartir información que probablemente puede quedarse en las redes y que puede... entonces, acá la invitación es que nosotros comprendamos, ¿cierto? Precisamente de qué se tratan esos términos, de qué se tratan todas estas redes sociales, y para poder ayudar o acompañar a nuestros hijos tenemos que entenderlo. A veces simplemente acceder a la información o revisar la información no es suficiente. Ay, bueno,
Entonces, primero entonces debemos pensar antes de publicar o compartir. Muy importante esto también para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos entonces en la era digital. Y entonces en la era digital nos llega permanentemente información. ¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos a identificar? Si el meme, si la información, si la noticia, si lo que nos están mandando, si la foto que hicieron para molestar o tal vez hacer una broma a un compañero. Primero, es violencia. ¿Cierto? Si eso que nos acaban de mandar es vergonzoso para alguien. Segundo, si es privado, si es información que a mí no me gustaría que compartieran mía, ¿cierto? O que no hicieran una broma de este tipo, o información que no sabemos si es cierto o no lo es. Entonces, a partir de allí, cuando yo me doy cuenta de estas 4 condiciones, muy importante, no compartir, ¿cierto? Simplemente no compartir y cortar las cadenas a partir de allí. No simplemente rotar. No sé si han visto cuando muchas ocasiones nos pasa que nos va llegando información y a través del WhatsApp, la información, ahí hay una prueba de que la información se queda en la red y entonces empiezan a llegarle a usted el mismo meme de hace 2 meses. O te empieza a llegar la misma información que están buscando, no sé qué tipo de RH y la gente lo rueda, lo rueda, lo rueda. Y resulta que como no tenemos desde el meme la posibilidad de ver de cuándo es la publicación, entonces puede entregarnos una información que fue de hace un año. No sé si pudiera, a mí me pasó esta última vez que, por ejemplo, llegó y salió en las noticias una publicación que se hizo accidentalmente, no sé por qué, del periódico El Tiempo o El Espectador, y decía que íbamos a entrar otra vez en cuarentena permanente cuando inició abril, ¿cierto? Entonces, que en cuarentena, que iban a encerrar a todo el mundo y después sale, uy, no, la información automáticamente tiró la noticia y la gente empezó a rodar la noticia. Entonces, que iba a entrar a cuarentena, no sé qué era la noticia de hace un año, cuando nos encerraron totalmente. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una prueba de que la información siempre está en las redes y cuando vuelve y circula, nos llega entonces en una fecha y nosotros vamos rotando sin saber realmente si es cierta o no. Otras condiciones entonces en las cuales tenemos que estar alertas y en las que a nuestros hijos puede llegar la información. Si es maltrato o abuso, si implica un riesgo, si es acoso a otra persona, si es un delito o es una vulneración, entonces allí hay que denunciar. Empezamos a ver entonces que ruedan a través de las redes o a través de el WhatsApp, el Instagram, fotos en las que probablemente nuestros hijos se expusieron a compartir desde su intimidad con unos amigos, ¿cierto? Puede ser a través de un reto que hicieron, esa información la guardó alguien y luego la publica haciendo información agresiva que puede convertirse ya en lo que sería un delito informático. Ellos piensan que están molestando, pero al molestar no nos vamos dando cuenta que podemos estar siendo el acosador para otro de nuestros compañeros. Y esto lo convierte en un delito informático. ¿En qué parte responsabiliza a las familias? Ustedes son el representante legal de esos estudiantes. Cuando matriculamos, ustedes se hacen cargo de ese menor y son las personas que representan a ese menor. O sea que ante términos legales, a las personas que van a estar directamente involucradas serían ustedes por una broma, ¿cierto? Es como si yo salgo y entonces hoy no sé, y como no sé, pues yo salí en mi carro, pero ayer pusieron pico y placa y entonces yo voy saliendo. Cuando me para el tránsito, ¿usted cree que el tránsito me va a decir, ay, sí, no, tranquila, como usted no sabía, no la vamos a partir? No, o sea, el desconocimiento no me exime del cumplimiento de la responsabilidad. Por eso es importante que los chicos siempre tengan presente a qué se están exponiendo, qué es lo que están haciendo y qué puede ser en términos legales lo que nosotros con esta broma podemos estar conllevando. Por ejemplo, ¿a qué están expuestos ellos ahora en esta hiperconectividad? Primero, hay varias situaciones a las que nos podemos exponer y una de ellas, por ejemplo, es el grooming. ¿Cómo así que el grooming, Isabel? El grooming son estrategias que emplea un adulto para ganarse la confianza de un menor a través del internet con el objetivo de tener concesiones. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen. Ella puede pensar que está hablando con otra persona y a través de la pantalla él puede decir que tiene la cámara mala, ¿cierto? Puede decir que, pero entonces se presenta con una foto de un chico bastante llamativo, ¿cierto? Una chica llamativa para nuestros muchachos y entonces ellos empiezan a conversar mucho, se vuelven amigos, ¿cierto? Se comparten
comparten fotos, se comparten imágenes, se comparten información privada y entonces a partir de allí él puede o la otra persona detrás de esta información que por lo general es un adulto que se hace pasar, ¿cierto? Por otra persona, empieza a tener información que no debería o puede tener acceso a imágenes o a videos de estos chicos que pueden más a futuro representar pues otras implicaciones, ¿cierto? ¿A qué otra circunstancia pueden estar expuestos? Al ciberacoso o al ciberbullying. Esto es muy frecuente y es importante que nosotros entendamos que tanto nuestros hijos pueden ser vulnerados como detallar si son nuestros hijos los que están siendo el acosador de alguien más. Entonces, el uso del Internet o la tecnología para acosar a varias personas con ataques personales. ¿Cómo qué? Como darle un no me gusta a lo que estamos publicando, a lo que publicó alguien más, como ponerle un mensaje ofensivo, como tomarle un pantallazo y ridiculizar o tomarlo en otras redes y difundir esa información sin el permiso de la persona, haciendo mensajes ofensivos, ¿cierto? Y molestando a la otra persona, que también cuando este tipo de situaciones se presentan, ojo, es un delito. Es un delito y nuestros hijos, sin darse cuenta al hacer la broma, pueden estar cometiendo el delito. María. Bueno, muy bien. O sea, continuando con este tipo de riesgos a los que están expuestos nuestros hijos a través, pues, como del internet y redes sociales, está el ciberdating. Es pues una práctica e inclusive pues hay aplicaciones de cómo conocer a la pareja ideal, pero la verdad pues es una situación es una práctica peligrosa porque no se conoce la persona con la que yo estoy queriendo tener una relación de pareja y o sea, ahí puede pasar todo tipo de engaños y pues, de situaciones de muchos riesgos. Eso ciberdating generalmente ni siquiera es presencial, pues no, nunca es presencial. Puede llegar a ser presencial y ahí también eso implica otro tipo de situaciones de riesgo, pero lo hacen a través de redes sociales, ¿cierto? El sexting, que es la difusión de imágenes desnudo, semidesnudo, con contenido erótico o pornográfico a través de todos los dispositivos y redes sociales, ¿cierto? Entonces ahí se intercambian estas imágenes, lo decía ahorita, Isa, ellos en pues entre amigos o con la pareja, el novio, confían mucho. Mandémonos las fotos y ojo pues, pilas pues, que esto es solamente para ti, pero resulta que ellos pelean, ¿cierto? Y es lo que los escucha. Entonces, como ya no son pareja, entonces la persona que tenía la foto, entonces le voy a hacer la maldad y empieza a rotar la foto. Ahorita lo decía Isa al principio, o sea, desde que se ponga una foto en redes sociales, aún pues entre amigos, aún con toda la confianza, pasan cosas en las que se perdió la amistad, se perdió la confianza y ya esas fotos empiezan a circular, inclusive aún sin tener pues situaciones de problemas, mientras estos niños suban una foto al WhatsApp, a cualquier tipo de red social, es facilito que empiece a rotar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Se nos presenta entonces esta otra situación que es la extorsión, ¿cierto? El chantaje que se empieza a realizar porque se tienen las fotos, entonces, y no solamente ya la tiene los amiguitos, el grupo cercano, sino que la tiene el mundo entero. Ustedes saben la velocidad con la que el WhatsApp puede rotar una foto y dándole la vuelta al mundo. Entonces, ahí es súper importante pues como que los niños sepan que ningún tipo de foto, inclusive a veces ni fotos de semidesnudo, sino una foto de mi hija tan hermosa, ¿cierto? Tan linda, pero esas fotos en el Facebook, eso lo ve el mundo entero y ahí se ha presentado también como causa de trata de personas, ¿cierto? Ah, es que me gustó esta niña, miren la foto tan hermosa, voy a buscarla, ¿cierto? Y sabemos que hay personas que se dedican a eso porque es un negocio, porque
yo pongo tanto y usted me hace el favor y me busca esta niña, ¿cierto? Entonces, es el riesgo de poner como lo íntimo expuesto al mundo entero, no solamente por fotos, sino que los niños también por inexperiencia publican otro tipo de situaciones que pueden dar datos, ¿cierto? Por ejemplo, que vivo, ellos en conversaciones, donde vivo, qué hago, qué hace mi papá, qué hace mi mamá, y empiezan como de una manera muy ingenua a exponer toda su intimidad, a saber qué hacen, qué pasa, y esa información rota por el mundo entero, le da la vuelta al mundo, ¿cierto? También, ¿qué pasa? O sea, que se crean perfiles falsos para ridiculizar, acosar, y para, en nombre de otro, que esto creo que ya todos papás sabemos que nos está pasando, en nombre de otro, poner videos, hacer acosos, abusos, violencias de todo tipo, ¿cierto? O sea, como lo que la experiencia que hemos tenido que se ponen a nombre de otro videos con contenidos sexuales, ¿cierto? Se roban la información, ¿cierto? Leer correos, se viola la intimidad, se utiliza el acceso al mismo para usurpar la identidad. Entonces, todo este tipo de situaciones estamos expuestos cuando estamos en las redes sociales. Pasa muy fácil y mire que nuestros niños tienen unos conocimientos espectaculares porque saben mucho de tecnología, pero no saben a lo que se someten. Primero, el que es víctima, pero también cuando a veces de manera ingenua es victimario, ¿cierto? Estoy cometiendo un error, ¿cierto? Un delito, porque ya eso se cataloga como un delito. Entonces, a veces de una manera pues ingenua, lo decía también Isa ahorita, o sea, estoy charlando, es una charla, pero resulta que eso tiene implicaciones que enseguida vamos a mirar, ¿cierto? Propagar rumores, o sea, hacer rumores e información falsa de compañeros, ¿cierto? Provocando a la víctima para que reaccione de manera violenta, y luego la responsabilizan pues frente a todos esos grupos y entornos sociales virtuales en los que ellos participan. Se envían mensajes amenazantes, se suben a internet fotos, pueden ser reales, pero también pueden ser montajes, y para avergonzar y acosar y hacer mala imagen de alguna persona. A veces como un chiste, ¿cierto? Hagamos esto, digamos que tal niña es tal cosa, entonces eso y tiene todas las implicaciones de delito. Sigamos, Isa. ¿Qué podemos hacer? ¿Cierto? Entonces, bueno, primero, lo decíamos ahorita, pues es conocer, ¿cierto? Conocer muchísimo qué es lo que se mueven, en qué redes sociales y qué aplicaciones y qué juegos y qué es lo que a mi hijo, mi hija le gusta mucho estar compartiendo pues a través del internet, ¿cierto? Se recomienda pues que se dedique tiempo a hacer esa investigación sobre las redes sociales, conocerlas, conocer esos lenguajes que ellos van construyendo pues en el internet, que no solamente son esos lenguajes a veces como un poquito subliminales que nosotros no sabemos de qué se trata, pero realmente ellos sí tienen mucha claridad de qué significan. Las mismas, también hemos visto cómo ellos a través del WhatsApp empiezan a tener una manera diferente y más cortica, ¿cierto? Ellos como que tratan de poner las palabras muy corticas para escribir muy rápido, pero ellos saben qué están diciendo, uno no tiene ni idea. Entonces es importante saber, aprender, estar siempre mirando qué está pasando ahí, ¿cierto? ¿Cuáles son esos diálogos, esas conversaciones y con quién? Familiarizarse siempre pues como con todo este tipo de aplicaciones. Es importante, a veces los muchachos nos dicen, es que yo tengo el derecho a la intimidad, ¿cierto? Tú no puedes estar viendo mis
mis redes sociales, yo tengo claves, es el derecho, ellos también hablan sobre el derecho al desarrollo de la personalidad, pero tengamos muy presente que son menores de edad, ¿cierto? Y como menores de edad, nosotros somos los responsables de orientar, de saber qué está pasando con ellos, de estar atentos en que no se vayan a meter en una situación de riesgo. Con ese argumento de que es el derecho a la intimidad, la Corte Suprema, recuerdo que yo creo que hace más o menos unos 4 o 5 años, la Corte determinó, o sea, lo tuvo que hacer público como casi que un decreto y decir, padres deben, no solamente pueden, deben revisar los correos electrónicos, las redes sociales de sus hijos. ¿Por qué? Porque son menores de edad. No es necesario que usted le diga a su hijo, me autorizas, no, es que es un deber, ¿por qué? Porque también es un deber protegerlos, ¿cierto? Saber qué está pasando con ellos. Esto empezó, o sea, eso se tuvo que pronunciar de esa manera por los riesgos que se empezaron a ver ya hace 5 años atrás, que no estábamos utilizando ni siquiera estos medios para procesos escolares. Ahora en este momento yo diría que casi todos nuestros niños, nuestros 2000 estudiantes, tienen un celular en la mano constantemente. Y los papás, ustedes mismos saben, dicen, pues, ¿qué más hacemos? O sea, es que él tiene que estudiar. Entonces, ahí, con mayor razón ahora, es importantísimo estar súper conectados, súper atentos, qué está pasando a través de esos dispositivos en esas redes sociales, ¿cierto? Por la responsabilidad que tenemos en la protección hacia menores de edad. Entonces, conocer mucho, saber de esos lenguajes, saber de esas redes sociales, saber qué están diciendo. Obvio, no vamos a presionar ni vamos a violentar, ¿cierto? Que ellos, ahí lo dice, controlar no es invadir, controlar es asumir responsabilidad frente a lo que está pasando con mi hijo. Entonces, ahí quería pues como también mostrarles acá un poquito qué pasa cuando a veces de una manera ingenua niños, niñas menores de 14 años, niños, niñas entre 14 y 17, porque la ley nos especifica como esas edades y las consecuencias que puede tener como a partir de cada una de esas edades, pues de pronto quedar involucrados en procesos ya judiciales, porque lo que estábamos haciendo por ingenuidad, por juego, por chiste, pues se puede convertir en un delito, ¿cierto? Entonces, esto aplica pues como para todo tipo de violencias y que me gustaría como que tengamos muy presente como los contactos. María, se nos va a cortar, entonces Ay, falta un minuto. vamos a un momentico, porfa, voy a cerrar la reunión y entonces les propongo que volvamos a ingresar para que finalicemos. Nos tardaremos otros 5 minuticos aproximadamente y entonces podamos finalizar el tema y les termine de socializar a dónde se hacen las denuncias. ¿Les parece bien? Entonces, a través del mismo link pueden volver a ingresar, ¿ok? Ya nos vemos.